Cálculo de un porcentaje. Cuando vamos a calcular un porcentaje, por ejemplo, el 30% de 40. Cuando vamos a hacer eso, la operación a realizar es la multiplicación y se escribiría 30 por 40 dividido 100 y obtengo la respuesta. Eso es la forma normal. O puedo venir y decir, bueno, 40, si ya tengo una calculadora, 40 por 30 y hago que se vea en la calculadora el símbolo de porcentaje. En ambas operaciones tiene que dar lo mismo. Entonces 30 por 40 dividido 100 es 12. Y si escribo 40 por el 30%, también es 12. Es importante tomar en cuenta que los porcentajes tienen una característica muy importante. Decir el 30% de 40 resulta también ser el 40% de 30. Entonces se pueden hacer los dos porcentajes al mismo tiempo. Esa dualidad se usa mucho cuando un porcentaje se vuelve difícil a mano. Entonces me sirve a veces que darle vuelta a los porcentajes. En el segundo ejemplo tenemos el 120% de 5. Podemos hacerlo de las dos formas, sería 120 por 5 sobre 100, o decir 5 por el 120%. En ambas formas tiene que dar el mismo resultado. Tendríamos 120 por 5 dividido 100 y tenemos 6. Es lógico que cuando sacamos un porcentaje mayor al 100%, vamos a obtener un valor mayor al original. Muy bien, en el tercer ejemplo tenemos un 2.5%, no importa si son decimales, se trabaja igual. Sería 2.5 por 1200 dividido 100 o 1200 por el 2.5%. De las dos maneras debe de dar el mismo resultado y tenemos que da 30. Importante, si la respuesta me da decimal, con punto decimal y valores decimales, pues está bien aproximar a 1 o 2 decimales, debería de indicarse a qué cantidad. Vamos a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me hablan de una fracción? Por ejemplo, que alguien me diga el 1/4% de 2/3. Por ejemplo, el 1/4% no lo tengo que convertir a decimal para entenderlo, porque para eso puedo hacer la operación directa y decir, bueno, me están diciendo que multiplique 1/4 por 2/3 y eso lo divida entre 100. O la otra forma, que sería 2/3 por 1/4 con el símbolo de porcentaje. En ambas operaciones debe de dar lo mismo. Entonces, yo recomiendo que hagamos la operación en forma fraccionaria. Vamos a obtener como 1 sobre 600. Y dependiendo del tipo de calculadora, como la tenemos configurada, nos puede salir 0.001 y el 6 se vuelve periódico, entonces lo ideal es dejarlo de una vez aproximado a 0.0017. Entonces es importante aproximar. En este caso usé 4 decimales. ¿Por qué? Porque tengo algunos números 0 antes de que aparezcan números diferentes de 0. Entonces sí es importante no decir voy a aproximar a 2 decimales siempre. Porque si aproximo aquí a 2 decimales, la respuesta sería 0. ¿Verdad? Porque sería 0.00 y a la par del 0 hay un 1. No lo aproxima y tendría que escribir como respuesta 0 y no es cierto. Entonces con las fracciones hay que tener cuidado. Se recomienda ingresar en la calculadora el valor en forma de fracción, no en forma de decimal. Por ejemplo, el 2/3 es un número que me va a dar un valor periódico, entonces puedo tener cierta diferencia con la respuesta de un libro si no utilizo las fracciones. Muy bien, ahora vamos a utilizar esta parte poniendo el enunciado de qué número es
un valor, el y el porcentaje. Vamos a leerlo con el ejemplo 1. ¿De qué número es 30? El 20%. Entonces estamos diciendo que 30 es el 20% de algún valor. ¿Cómo se resuelve? Bien simple. Ahora, en vez de multiplicar por 20, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 20. Es al revés de cuando estamos calculando un porcentaje. Entonces tendríamos 30 por 100 dividido 20, 150. ¿Puedo comprobar esto? Sí. Saquémosle el 20% a 150 y me dará 30. Entonces, ese es el procedimiento. Vamos con el ejemplo 2. ¿De qué número es 15 el 4%? Igual, colocamos el 15, vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir dentro del porcentaje que representa ese número. Entonces tendríamos 15 por 100 dividido 4, eso da 375. Si le sacamos el 4% a 375 me tendría que dar 15. Es una forma de comprobarlo. En el ejemplo 3 tenemos decimales, eso no importa. 0.8 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos dentro de 3.2 porque el enunciado sería ¿de qué número es 0.8? El 3.2%. Hacemos la operación 0.8 por 100 dividido 3.2 y obtenemos un valor de 25. Y si le sacáramos el 3.2% a 25 sería 0.8. Vemos que es bastante simple. Ahora tenemos la pregunta, ¿qué porcentaje de un número es otro número? Agarremos el ejemplo 1. ¿Qué porcentaje de 45 es el número 5? Muy bien. En este caso, vamos a tomar el segundo número, o sea, el que es el número que está siendo objeto del porcentaje, que sería el 5. Vamos a colocar 5 sobre 45. ¿Por qué una división? Porque yo lo que necesito saber es cuánto representa de porcentaje un número de otro. Entonces, no voy a utilizar la palabra el número menor sobre el mayor, porque puede darse que el segundo número sea más grande. Entonces eso implica que el porcentaje será arriba de 100%. Entonces siempre es el segundo número sobre el primero, en el caso de una oración que porcentaje de 45 es 5. Entonces el que va después del es va arriba, el otro va abajo y el resultado por 100. Hacemos esa operación y tendríamos 5 sobre 45 por 100 y tenemos un número que es periódico, 11. Y vamos a usar solo dos decimales, 11.11%. Para el ejemplo 2 ya vimos qué porcentaje de 220 es 40. 40 arriba, 220 abajo y se multiplica por 100. Tendríamos 40 sobre 220 multiplicado por 100. Tenemos de nueva cuenta un número periódico, 18.18%. Ahora, 5 y un cuarto. ¿Qué porcentaje de 5 es un cuarto? Colocamos el un cuarto debajo del 5 por 100. Es bien importante ponerlo en forma fraccionaria para que no vayamos a tener ninguna pérdida. En este caso, tenemos que 5 es la respuesta. 5%. Bastante curioso que un cuarto representa el 5% del número 5. Entonces no hay que pensar que hicimos algo mal, simplemente el 5 que aparece en el problema es un número entero y el otro 5 de la respuesta es un porcentaje, ¿verdad? Eso es importante tenerlo claro. Ahora tenemos de qué número es un valor el tanto por ciento más. En este caso es bien importante esa palabra más porque tenemos que interpretarla. Vamos a leer para el primer ejemplo. ¿De qué número es 40 el 10% más? Si estamos hablando de 10% más, en realidad estamos hablando de un 110%, o sea, el 100 más el 10. Entonces, vamos a aplicar lo mismo. 40
por 100 y lo vamos a dividir dentro de ese porcentaje que está representando, 110. Hacemos esa operación y tendríamos 40 por 100 dividido 110, 36.36. ¿Es periódico? Ahora bien, en este caso cuando vamos a utilizar la comprobación y por ejemplo vamos a sacar el 10% de 36.36 y se lo vamos a sumar a ese mismo número, vamos a obtener 40, pero en este caso como estamos acotando el número a dos decimales, posiblemente vamos a obtener un 39.99 o 98 o un 40.01 o 02. Eso suele pasar porque estamos utilizando números decimales ya aproximados. Segundo ejemplo. ¿De qué número es 230 el 25% más? Si estamos hablando del 25% más 125%. Agarramos el número que es 230, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos dentro del porcentaje que nos están pidiendo, 230 por 100 sobre 125 y obtenemos un 184. ¿Cómo lo podríamos comprobar? Si al 184 yo le obtengo el 25%, sería 46. ¿Y qué pasa si yo sumo 184 más 46? Obtengo 230. Eso es lo que estamos haciendo, encontrar ese pequeño porcentaje que está por encima del 100%, o sea que se está sumando, para hacer que un número sea más grande, o sea mayor. En el ejemplo 3, ¿de qué número es 15.5 el 5.2% más? Acá el porcentaje sería 105.2%. A 100 le sumamos siempre ese porcentaje. 15.5 por 100 dividido el porcentaje más, que es 105.2, y para eso obtenemos un valor de 14.73. De igual manera, aquí al estar aproximando, si yo quisiera hacer la aproximación, no voy a obtener 15.5, sino podría obtener 15.49 o 15.51, porque he hecho una aproximación de decimales. Muy similar a lo anterior. ¿De qué número es 90? Usando el ejemplo 1. ¿De qué número es 90? El 5% menos. Ahora no es más, sino menos. Lo que debemos de hacer es a 100 restarle esta cantidad. Tendríamos un 95%. O sea, en realidad lo que estamos queriendo averiguar es de qué número es 90 el 95%. Entonces hay que tener cuidado con la forma en que nos presentan las oraciones porque pueden parecer engañosas. Cuando nos piden un porcentaje menos, están hablando que a 100% le voy a restar ese porcentaje. Y el procedimiento sigue siendo el mismo, 90 por 100 sobre 95. Hacemos la operación, 90 por 100 dividido 95 y obtenemos un 94.74 ya aproximado. De igual manera, si quiero hacer la comprobación, posiblemente no me quede el 90, sino me puede quedar un 89.98, 89.99, 90.01, 90.02. Son condiciones muy normales cuando utilizo decimales aproximados. Segundo ejemplo, ¿de qué número es 0.2 el 40% menos? Si me hablan de 40% menos, a 100 le restamos 40, tendríamos 60%. 0.2 por 100 sobre 60. Entonces tendríamos 0.2 por 100 dividido 60 y obtenemos un número que es 0.33 periódico, pero si yo utilizo bien mi calculadora y hago la conversión directamente, me voy a dar cuenta que en realidad la respuesta es 1/3. Entonces, vemos que manejar porcentajes no es complicado, simplemente hay que entender
cuándo multiplicar, cuándo dividir, cuándo sumar, cuándo restar el porcentaje, porque eso es lo que hace lo básico de este tema. Cuando tenemos un problema o un enunciado donde se me mencionan números, lo único que tengo que hacer es saber qué representa cada cantidad y qué es lo que me están pidiendo para decidir. Voy a sacar el porcentaje de un número, voy a sacar un número que representa el porcentaje de algo, va a ser un porcentaje más, va a ser un porcentaje menos. Esa es la decisión. ¿Cuál de todos estos 5 tipos que vimos acá es el que me va a servir para resolver el problema?